lo había hecho. Bien llegados para todos y para todas. Un saludo en nombre de la ENVIES, la Mesa de Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior, y un especial saludo desde acá, desde la Biblioteca de Unisabaneta. Hoy estamos complacidos en darle una cordial bienvenida a este espacio académico y reflexivo que hemos preparado en una sesión más para ustedes. El día de hoy nos vamos a reunir puntualmente en torno a una ponencia titulada Desafiando el status quo en la investigación social, hacia una decolonización urgente de las ciencias sociales. En este encuentro vamos a buscar la reflexión en torno a la violencia epistémica, cuando ponemos un conocimiento academicista, de occidente, hegemónico, eurocéntrico, cualquier otro por encima de otro que tratamos como de subyugar. Entonces vamos a cuestionarnos, a interpretarnos un poco en los modos en que históricamente se ha producido y validado el conocimiento en nuestra región, visibilizando cómo además las lógicas coloniales se han configurado de forma crítica todo lo que tiene que ver con el saber científico, lo cientificista, lo academicista, y en cómo los saberes se van a empezar a legitimar unos sobre otros. Y al mismo tiempo vamos a hablar un poco de las voces silenciadas, de los discursos silentes, de las ideologías que van a imperar a costillas de que otras se subyuguen en territorios y en cosmovisiones diversas. La propuesta en sí la vamos a aperturar en torno a un diálogo crítico y transformador. Lo que buscamos en este espacio, en esta ponencia, es reconocer la diversidad sistémica del sur global, y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Yalia Angélica Briceño Romero, es nuestra directora de investigación aquí en la Universidad de Unisabaneta, será nuestra facilitadora el día de hoy. La doctora Yalia Angélica es politóloga, magíster en gerencia, doctora en ciencias gerenciales y coordinador, en su momento fue coordinadora de técnicas laborales acá en Unisabaneta. Ella es la persona a cargo de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio intelectual en la institución que se realiza a través de la Dirección de Investigación. Ella está comprometida con todo el desarrollo del liderazgo femenino, trabaja en la construcción de las culturas organizativas inclusivas, en el fortalecimiento de los liderazgos de mujeres migrantes y en la situación de vulnerabilidad social. Como investigadora, además, ha impulsado el empoderamiento femenino como motor de cambio, le promueve mucho la equidad y la diversidad, el liderazgo transformador. De hecho, en la primera ponencia en la que nos acompaña en este espacio, tuvo un enfoque bastante bello sobre ese toque feminista y cómo el liderazgo se va transformando a través de ese cambio de perspectiva con enfoque de género. Y en sí, su experiencia ha inspirado nuevas perspectivas sobre la inclusión y el desarrollo sostenible. Agradecemos nuevamente a la doctora Briceño por acompañarnos aquí en estos espacios formativos. Esperamos que todos y todas se disfruten de las provocaciones que quedan supeditadas no como algo, como un saber cerrado que va a anclarse una verdad capital, sino que se va simplemente a dejar en tensión. Les agradecemos también estar pendientes de chat, que por allí es donde vamos a estar compartiendo alguna información de interés, como las próximas ponencias. También les estaremos compartiendo, como les decía inicialmente, la lista de asistencia para aquellos que requieran una constancia de asistencia a también lo pueden hacer por allí, y amablemente les agradeceríamos que diligencien la evaluación al espacio. Bienvenida, doctora Yalia Angélica. Gracias a todas las instituciones, 43 universidades, bibliotecas universitarias que hacemos parte de la ENVIES, por hacer posible el resurgir de estos espacios. Bienvenida, doctora. Gracias, profe Lady. Bueno, muy complacida el día de hoy en acompañar esta mesa por segunda vez y dejar un aporte significativo en cuanto a las reflexiones que nosotros como investigadores debemos hacer en función de alcanzar unos principios y unos objetivos tangibles, ¿no? Que es cómo la investigación social desde un enfoque más humano, más de justicia social, pueda calar en nuestras sociedades de la misma manera como se ha hecho la investigación científica. Entonces, en esta oportunidad vamos a hacer, un acto reflexivo, siempre comienzo yo, en cuanto a cómo estamos el día de hoy, cómo estamos en investigación social y qué es lo que nos ata todavía
a esos conceptos neurocéntricos, a esos conceptos occidentales que todavía no nos deja avanzar como sociedad en cuanto al reconocimiento del ser y en cuanto al reconocimiento de nuestras propias cosmovisiones. Entonces, fíjense, en esta lámina yo comienzo y es cómo romper cadenas, cómo romper con toda una tradición histórica donde nos han enseñado y nos han formado en cuanto a que la investigación debe ser netamente científica y dejar a un lado lo que es el ser social, el ser compatible con las propias riquezas y las propias culturas autónomas en cada una de las regiones de América Latina. Entonces, ¿cómo nosotros, desde esa concepción neurocéntrica, desde esa concepción occidental, cómo nosotros rompemos cadena en función que al día de hoy nosotros podemos decir somos investigadores sociales, pero desde cuando leemos a Buenaventura de Sousa o cuando leemos a Quijano, entendemos que existe una epistemología del sur, que existe una propia realidad en la cual no hemos todavía calado para poder romper y soltar esos intereses hegemónicos de poder del conocimiento, donde nosotros podemos crear una nueva epísteme en función o a partir de las realidades o de las propias cosmovisiones de cada una de las sociedades latinoamericanas. Entonces, en función a eso, nosotros tenemos que entender que hay un hito, hay un nuevo escalamiento en la formación y en la concepción epistemológica del conocimiento, que no solamente debe partir de una concepción muy occidental, sino que vamos a revisar nuestra historia y cómo se ha desarrollado esa razón social de la investigación. En una investigación que hacía en estos días, me daba cuenta que en el campo de la investigación social nosotros tenemos que establecer ciertos parámetros para poder entender dentro de los principios epistémicos de la productividad cómo está la investigación social, cómo la investigación social ha disminuido esa concepción de productividad, económica, comercial del desarrollo de una sociedad. Entonces nosotros allí tenemos que empezar a entender que toda investigación, bien sea dentro de la fábrica, dentro de la academia, debe partir del ser. Y es allí cuando nosotros podemos entender que hay que romper esas cadenas y romper para poder entender que el ser humano es primero antes que cualquier indicador económico o de productividad o de competitividad que pueda existir dentro de una sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de investigación social, muchas personas, muchos investigadores todavía en la actualidad hacen como un rechazo o no permiten el avance. ¿Por qué razón? Porque tienen un criterio muy anglosajón, muy occidental, donde dicen que la investigación social a partir del sentimiento, a partir de la subjetividad del ser, no es válida, sino desde una concepción más sistemática. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos que el ser debe estar en primer lugar antes de cualquier situación investigativa o antes de cualquier proceso investigativo? Pero no todo proceso investigativo implica que nosotros tenemos que tener una receta o una concepción de que es mecánica. No, nosotros tenemos que partir de esa concepción que no es mecánica, sino que nosotros debemos entender desde una comprensión, una interpretación de nuestras propias realidades. Y es allí cuando nosotros vamos a romper esas cadenas.
En esa investigación que estuve realizando, ya, porque es que acá, a ver, no me presenta y déjame, no me presenta y esto está toda, déjame, como no me da en modo presentación, vamos a irla colocando aquí así. Entonces vamos a colocar esta, traer al frente. Entonces fíjense, nosotros tenemos cómo revisamos el impacto de las ciencias sociales occidental versus América Latina. Yo lo he medido o lo buscamos entender desde 4 aspectos fundamentales. La primera es que cuando nosotros nos reconocemos como investigadores sociales, el Estado nos dice, tenemos que clasificarnos, tenemos que partir de una concepción muy occidental para poder categorizarnos como investigadores, bien sea investigadores sociales, investigadores científicos. Pero nos colocan unos indicadores que son tan occidentales que quizás muchos de nosotros como investigadores no podemos alcanzar para ser reconocidos, entre comillas, como investigadores. Entonces, fíjense en esta comparación entre Occidente y América Latina. El Occidente tiene más del 70% de las revistas Q1 y Q2. Cuando un investigador de unas universidades pequeñas vamos a poder lograr alcanzar si no tenemos los recursos económicos o los recursos financieros para poder pagar a una revista de tal impacto para poder ser reconocido. Entonces nosotros tenemos una desventaja grande ante las publicaciones. Es allí cuando nosotros podemos visualizar que la investigación actualmente, o podemos visualizar, no, podemos hacer una interrogante en decir, ¿qué está pasando con las publicaciones actualmente de alto impacto? ¿Se están comercializando o hay un interés económico financiero para que nosotros seamos reconocidos? Y ahí es cuando viene la pugna entre investigadores de no ser el quien investigue mejor, sino el quien paga más. Entonces, allí hay una gran diferencia. ¿Pero por qué? Porque nos estamos rigiendo bajo unos parámetros muy occidentales. Europa y Estados Unidos tienen un mayor financiamiento en cuanto a la investigación social aplicada en temas de economía política, de migración, de gobernanza digital. Y esto le permite a Occidente o a estos países que tengan un impacto global mayor que nosotros acá en América Latina. Entonces, nosotros estamos en una situación cuando decimos rompamos cadenas y tenemos una producción realmente muy buena, yo diría que excelente como investigadores sociales, pero que representa a nivel mundial entre un 5 y un 7% lo que representan a nivel de las ciencias sociales nosotros como investigadores sociales. Entonces, podemos entender que desde una concepción epistemológica del sur y de las propias cosmovisiones de nuestras realidades, hay una alta pertinencia local. Estamos desarrollando investigaciones a nivel local que son pertinentes, pero ¿qué pasa? Que no son reconocidas en estas revistas de alto impacto. Entonces, acá en América Latina hay muy pocas revistas con indexación, hay un predominio que debemos publicar sobre todo en portugués. Entonces, ya vamos a ver allí por qué debemos publicar en portugués o buscar revistas mayormente en Brasil. Entonces, el financiamiento que tienen las universidades para poder apalancar este tipo de investigaciones y hacer reconocido a nuestros investigadores acá en Colombia o en alguno de los países de América Latina es muy poco, porque todavía o aún estamos en siglo XXI, no tenemos esa concepción de que dándole mayor financiamiento a la investigación y sobre todo a la investigación social, nosotros vamos a tener unos altos indicadores de acuerdo a lo que nos han establecido socialmente o culturalmente o a través de una normatividad intangible de que nosotros como investigadores debemos aceptar esos indicadores que
el Estado ha adaptado a nivel de cada una de sus sociedades. Entonces, fíjense esto en cuanto a producción y visibilidad. Tenemos acá, en cuanto, déjame ver acá, y me disculpan porque no se ven, en cuanto a revistas e índices, fíjense que a nivel de Occidente tenemos revistas con un factor de impacto de entre 5 y 10, pero a nivel de América Latina, nosotros el impacto es de 1 y 2, entonces ahí estamos viendo una gran diferencia en lo que es esa colonización hegemónica del conocimiento, de la episteme del conocimiento sobre nuestras sociedades de América Latina. Entonces, cómo nosotros entendemos esta realidad y cómo la interpretamos y cómo nosotros buscamos que esta realidad sea revertida y que seamos nosotros los que desde nuestras propias realidades podamos transformar a través de la creatividad y de la innovación este concepto. Entonces, en América Latina tenemos un impacto del 1 al 2, aunque algunas revistas sí tenemos en el área de Q1. Y tenemos algunos accesos abiertos como Red Cielo, tenemos Claxo, que son aquellas redes que dan como, o aquellos accesos abiertos que dan como una democratización de la difusión del conocimiento, aunque ellas tienen un parámetro de citación internacional. Entonces, en cuanto a mayor impacto y en revistas e índices, vamos en desventaja con Occidente. Entonces, pero seguimos teniendo indicadores y parámetros que nos están midiendo con esos parámetros establecidos a nivel de Occidente. El tercer elemento que nosotros podemos visualizar acá, déjame un momento acá, menos mal que esta es la única lámina que hice así. Aquí. El tercer elemento es la financiación y las políticas públicas que se han desarrollado en cuanto aquí esta la repetí, en cuanto a lo que es los parámetros, ya lo dije, no tenemos, los estados de América Latina no han tenido esa visión hasta ahora de poder apalancar nuestras investigaciones para poder equipararnos con las investigaciones a nivel internacional o occidental. Vamos a ver acá. Esta diapositiva. Y el último parámetro que podemos observar acá es el impacto social y de la decolonización. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de Occidente nosotros estamos siendo medidos por citación y por métricas bibliométricas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros en la actualidad, y si ustedes cada uno son investigadores, hacen o cómo nosotros hacemos para poder llegar a ese tipo de citaciones cuando hay un mundo el cual nos arropa, que nos agobia y que nos pone por debajo en función del desarrollo que ellos tienen en estas categorías. En América Latina sí, estamos haciendo trabajo, estamos investigando desde un enfoque social, desde un enfoque más territorial, desde un enfoque de sostenibilidad, bajo metodologías de acción participativa, de estudios sobre desigualdad, de paz, de memoria, de indígena, de justicia. Pero, ¿qué pasa con esas investigaciones? ¿Qué está pasando? ¿Cómo nosotros no estamos llegando a un nivel de revistas de alto impacto a partir de esas investigaciones desde lo territorial, desde lo local? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? Es una mercantilización del conocimiento. O sea, esa nueva epísteme del conocimiento que desde hace muchos años
Boaventura de Sousa está hablando de esa epistemología del sur, donde se deben dar desarrollos epistemológicos propios de cada una de las realidades bajo una concepción de la cosmovisión, respetando respetando culturas, respetando sostenibilidad, respetando cada uno de esos caracteres, cómo nosotros podemos avanzar rompiendo esas cadenas que nos tienen atado todavía. Entonces, bajo esa concepción, podemos observar que tenemos un occidente que mantiene una hegemonía científica, que tiene una epísteme de poder del conocimiento sobre una región de América Latina que todavía no terminamos de despertar. ¿Que tenemos conciencia? Sí. Conciencia de un nuevo conocimiento, sí la tenemos, pero que no hemos terminado de avanzar. Que tenemos investigadores desde el enfoque social constructivista que nos permiten o nos dan herramientas para nosotros avanzar sobre esa construcción, sí la tenemos, y cada uno de nosotros podemos desarrollar investigaciones bajo una concepción muy propia. Pero ¿qué pasa? Que el eurocentrismo y las distancias que nos han dividido de las realidades del sur no nos han permitido lograr esa capacidad y ese alto impacto desde la investigación social. ¿Qué tiene América Latina actualmente? Una oportunidad de liderar un enfoque decolonial. O sea, rompemos cadenas desde una concepción propia de cada uno de la investigación, bajo algunos parámetros que nosotros debemos como investigadores no inventarnos, sino tener en conciencia que cada uno de los territorios son únicos. Nosotros no podemos traer una concepción y manejarlas para cada uno de los territorios. No, cada territorio es único, es propio y tiene su propia cosmovisión. Y desde allí nosotros reconocer el ser como ser primordial de ese proceso. Entonces, tenemos producción, sí, que es menor que la de Occidente, sí, pero realmente, ¿qué nos diferencia de esas investigaciones? Que tenemos investigaciones altamente contextualizadas, que tenemos investigaciones que permiten ver una realidad desde el sujeto, y no desde el sujeto como un ente aparte del proceso investigativo, sino desde el sujeto como arte y parte de esa investigación. Ya no es algo que lo vemos desde lejos, sino que nosotros lo integramos y se convierte en un sistema de gobernanza del cual toma las propias decisiones en ese proceso de investigación. Eso es una de las cosas que nos diferencia de una concepción de enfoque social desde el occidente. Entonces, ¿qué nos permiten estos espacios académicos? Es buscar o fortalecer ese enfoque de transformación social y fortalecer ese enfoque de epistemología del sur, porque nosotros sí tenemos cómo esgrimir esa concepción de epistemología del sur, de un nuevo conocimiento. Entonces, déjame pasar acá, ya tenemos acá. ¿Cómo estamos en América Latina en un rango de instituciones e impacto social en investigación? Brasil. Brasil ocupa el puesto número 1 en la región. Tiene una alta visibilidad de impacto social, y es por eso que nuestros accesos abiertos nos exigen actualmente que toda investigación vaya con una traducción al portugués para poderla perfilar desde unas revistas que están apalancadas en Brasil. Entonces, allí nosotros podemos decir, es así. Pero ¿por qué Brasil? ¿Por qué en Brasil ha sido la cuna o es donde ha emergido esa concepción de epistemología del sur, donde autores como Boaventura de Sousa dijo, hey, alto, aquí nosotros tenemos una propia concepción de la investigación y de la investigación social. Nosotros desde nuestros propios territorios y desde nuestras propias culturas podemos hacer investigación sin tener que agarrarnos de unas concepciones muy occidentales que no tienen o que chocan con estas culturas que son tan diversas. Tenemos el CONICYT, que a pesar que no es una institución académica,
universitaria, es una institución del Estado, pero se apalanca como una de las mejores instituciones científicas en América Latina. El CONICYT hace parte de investigaciones sociales, científicas, pero tiene un amplio desarrollo. La Universidad, la UNICAM de Brasil, está en el top 3 y la UNAM de México es una de las universidades destacadas de investigación e interdisciplinariedad y de producción social. Entonces, en esto nosotros podemos ver que sí tenemos desde América Latina universidades que están dando esos criterios que nos fortalecen a otras regiones para poder tener y quitarnos ese tecnicismo occidental, eurocéntrico, que no nos permite tener esa visibilidad como investigadores sociales. Entonces, aquí ya vimos un panorama general y particular de América Latina. Pero ¿cómo estamos en Colombia? En Colombia se reconoce la Universidad Nacional de Colombia como líder en investigación y esta universidad está en el ranking del puesto 441 global. Es la primera universidad en Colombia y a pesar de que está en el puesto 441, está en un ranking global. Entonces, esto quiere decir que nosotros en Colombia sí estamos investigando, sí estamos dando esos pasitos para poder romper esas cadenas. Otras universidades destacadas, tenemos la UNAL, la Universidad de Antioquia, que nos debemos sentir estrechamente orgullosos de que desde el departamento nosotros podamos tener una universidad que está haciendo investigación social y que está siendo reconocida. También está la Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, y de la 6 a la 10 hay otras universidades como ustedes la pueden ver aquí. Tenemos otros indicadores que nos han permitido establecernos dentro de ese ranking en el impacto social en Colombia, como la Universidad Nacional de Bogotá, la UNAL, la Uniminuto ha dado como un batacazo en cuestión de que antes estaba en el puesto 266 y ahora, impacto social, ocupa ahora el puesto 18 a nivel nacional. Entonces, fíjense cómo desde la Uniminuto, que es una universidad, a pesar que es muy grande, también está dando esos pasos agigantados para poder mostrar una transformación de ese epísteme del conocimiento desde las propias realidades donde ellos se encuentran. La UDES se ubicó entre el top 20 nacional, actualmente está en el 17 en investigación e impacto social. Entonces, desde Colombia, nosotros lo que tenemos que impulsar esa transformación. ¿Y cómo decolonizamos esa realidad? ¿Cómo nosotros buscamos transformar o cómo cambiamos el pensamiento? Transformamos ese pensamiento mecánico, lineal, en donde nos han enseñado históricamente en la academia que las investigaciones deben ser de un modo y no de otro. Es desde una concepción que yo abrazo mucho a estos autores, que es Ortega y Alvarado, quien nos dice que la academia necesita reconfigurar elementos emergentes que están abriendo otros espacios del pensar y del debatir. Estos son los espacios para nosotros conceptualizar un nuevo pensamiento, construir o reconstruir o resignificar ese nuevo pensamiento y debatirlo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros esas investigaciones desde un enfoque social? Es el debate que nosotros nos impulsa a ocupar estos espacios que nos permiten dialogar, que nos permiten construir no desde el pensamiento de Yalia Angélica, ni desde el pensamiento epistémico de la epistemología del sur, sino desde un pensamiento colectivo que nos permita abrir esos espacios, dar apertura a la producción del conocimiento desde una concepción de los jóvenes, de los ancianos, de los niños, de las niñas, que le demos rostro, que le demos cuerpo, que le demos vida a esas apuestas profundas para transformar ese mundo. Entonces, desde esta concepción amplia, transformadora,
que quizás es compleja, sí, es realmente compleja, porque nos vamos a encontrar con realidades que chocan, con realidades que se perpetúan una sobre otra, pero que si nosotros entendemos que nuestra realidad es tan importante como la del otro, y de la del otro es tan importante como la mía, estamos reconociendo en ese entendimiento que existimos y que somos seres sociales en la cual podemos buscar una vía de transformación a partir del colectivo, a partir de la unión. Entonces, ¿cómo concebir esa decolonialidad para poder transformar esa sociedad? No es deconstruir, no es reconocer lo que ya se ha hecho hasta ahora, no, es reconfigurar. Esa es la palabra, reconfigurar los conceptos claves de la modernidad con el propósito de ¿qué? De montar una desmontar esa colonialidad oculta. ¿Desde qué aspecto? Desde lo situado, desde lo histórico, desde lo regional. Entonces, es lo que yo vengo conversando, es el reconocimiento de nuestras propias cosmovisiones, es el reconocimiento de cada uno de los territorios, es el reconocimiento del ser de cada uno de esos territorios. Entonces, cuando nosotros hablamos reconfigurar lo situado, es reconocer lo territorial. Desde lo histórico, reconocer que existe elementos históricos que nos permiten desarrollar una investigación social, una concepción social más allá del conjunto teórico anglosajón. No, entonces eso nos permite mostrarle a la globalidad que existimos desde lo regional, desde lo local. Entonces es allí reconfigurar esa concepción de enfoque social. Es cuando nosotros vamos hacia lo decolonial. ¿Cómo nosotros vamos a reconfigurar toda esta concepción epistémica de este nuevo conocimiento del sur? A través o a partir de tres momentos los he llamado yo importantes de un investigador social. Esto lo he tomado de Edgar Morin desde el pensamiento complejo, donde él nos habla que primeramente nosotros para entender esta decolonialidad del saber debemos identificarlo, debemos proyectarnos, identificarlo. Cuando él habla de la proyección, identificación es el reconocimiento de uno y de ambos con uno. O sea, es el ser con el ser. Debemos comprender cada una de las realidades en las cuales estamos insertos. Debemos comprender, debemos interpretar esas realidades. ¿Para qué? Para poder reconfigurar una nueva sociedad. En ese vaivén de esas acciones decoloniales, de esa dialógica que nosotros estamos impulsando desde un nuevo concepto de episteme de conocimiento, nosotros debemos entender que debemos abarcar una nueva concepción. Entonces, esta concepción la he tomado desde, como les dije, desde Edgar Morin, estos tres momentos epistémicos para mí, para poder proyectar esta nueva decolonialidad. Es así como cuando nosotros entendemos que el proyectar e identificar parte desde la subjetividad del ser, parte del reconocimiento de tanto de uno como de los otros. Y es tan importante mi pensar como el de los otros. Entonces, es allí cuando nosotros nos proyectamos y nos identificamos, sin marcar una distancia entre uno y el otro. Es como nosotros percibimos esa realidad social desde el individuo, desde el sujeto, pero a partir de una afectividad, que es lo que choca con la investigación científica, porque la afectividad no hace parte de una investigación científica. Entonces, ahí es cuando nosotros rompemos, decimos, marcamos una distancia porque estamos incluyendo lo subjetivo, lo propio, lo del ser, lo de adentro. Entonces nos hacemos parte todos de esa proyección y de esa identificación social. Entonces,
A partir de esta arista, de esa nueva decolonialidad del saber, nosotros tenemos que entender que partimos de un reconocimiento social y que somos tan importantes como los otros y que los otros son tan importantes como mi propio pensar. Así, cuando nosotros entendemos y reconocemos que somos tan importantes, también nos permite interpretar esas realidades. ¿Cómo nos permite interpretarlas cada una de las realidades? Entendemos que una sociedad está manejada por mecanismos, por reglas, por subjetividades y por afectividades, porque dentro de cada sociedad existe el ser. Y las reglas son las que nos han impulsado a mantener el respeto, la disciplina, a mantenernos como sociedad, ¿verdad? Entonces, hay elementos que chocan entre las reglas y el mecanismo, entre la efectividad y la subjetividad. Entonces, dentro de esta estructura organizada de la sociedad, nosotros debemos entender que hay tipos de relaciones. Y esos tipos de relaciones nosotros tenemos que aprender a interpretarlas. Es cuando les decía que un territorio X no es el mismo o no tiene una cosmovisión parecida a otro territorio. Entonces, nosotros no podemos entender que nosotros vamos a hacer una investigación social igual para los palenques que para otra cultura aquí en Colombia. Cuando nosotros entendemos que Colombia es una tierra diversa. Y es ahí cuando entendemos y comprendemos que existe un mecanismo que nos permite romper esas cadenas de colonialidad hegemónica del conocimiento. Entonces, cuando entendemos que existen tipos de relaciones, que para interactuar hay dinamismo, hay contrariedades, hay componentes que chocan, que van y que vienen, nosotros podemos entender que dentro de esas relaciones hay otro tipo de relaciones que emergen cuando enfrentamos esas subjetividades y la afectividad. Entonces, no podemos seguir viendo que dentro de los tipos de relaciones son distantes y nosotros vamos a imponer un mecanismo de conocimiento. No, sino que debemos superponer nuestras propias complejidades y nuestras propias contradicciones para poder desde la globalidad interpretar para poder entender esa reconfiguración del saber. Esta imagen que ustedes pueden ver acá es una imagen que yo entiendo, que yo he diseñado, porque dentro de la lógica del conocimiento, nosotros podemos entender que existen niveles de realidades. Esos niveles de realidades están sujetos desde una alta reflexión, desde una alta comprensión, desde la acción del saber y desde esa acción dialógica del saber. Son los espacios académicos, los espacios de discusiones en las comunidades, son los espacios de discusiones en las empresas, donde esos niveles de realidad van creciendo a partir de diferentes métodos, entrevistas, grupos focales, diálogo de saberes. Es cuando nosotros vamos creciendo en ese nivel de realidad para poder llegar a una construcción, a un bucle constructivo del conocimiento, de ese nuevo conocimiento. Entonces, vemos que es un bucle que va girando y cada vez que va girando, nosotros vamos creciendo y vamos elevando un nivel de realidad distinta. Porque cuando nosotros podemos reconocernos, cuando nosotros interpretamos esa realidad, entendemos que ya podemos reconfigurar cada una de las realidades, pero desde una concepción de niveles, porque ya interpretamos, ya comprendemos y ya nos reconocemos. Entonces, desde diversos enfoques, desde diversos métodos, nosotros podemos ir creciendo, bien sea en la academia, en las comunidades sobre todo, creciendo. Entonces, hay una apertura. Nosotros como investigadores sociales abrimos a esa apertura para reconfigurar ese nuevo saber. Es así como podemos entender esta gráfica que yo les coloco acá, que también parte de Edgar Morin,
de su libro Pensamiento Complejo, que él nos habla de esa nueva construcción del saber desde la comprensión y desde la interpretación de nuevas realidades. Entonces, fíjense, cuando yo les hablaba de que en Colombia sí estamos haciendo investigación social, yo les traigo acá un ejemplo de cómo nosotros construimos una investigación de políticas públicas de seguridad ciudadana desde una visión del pensamiento complejo y transdisciplinario. Esta construcción fue creativa del propio investigador. Esta investigación fue desde una visión constructiva del conocimiento, pero bajo parámetros del mismo investigador. No fue una receta. Y se hizo una relación de juego de palabras y se buscaron categorías de acuerdo a lo que nos decían los informantes claves, que no solo se veían como informantes claves, sino como parte de esa gobernanza del nuevo saber. Entonces, aquí podemos entender que existe una relación de esa nueva epistemología del saber. Y es así como vamos buscando en ese análisis de interpretación de esas categorías cómo se va desarrollando. Entonces ya no vemos que tenemos una concepción mecánica, lineal, cerrada, eurocéntrica del conocimiento, sino que ya lo buscamos desde una creatividad y desde un pensamiento resignificativo, esa creación del nuevo conocimiento. Aquí tenemos otro ejemplo, que este ejemplo es muy particular, porque fueron los propios estudiantes, los niños, quienes desarrollaron los propios dibujos, y desde ellos se partieron unas nuevas categorías emergentes. Se estudió el templo doctrinario como eje constructor de identidad cultural en estudiantes de sexto y séptimo grado, ¿no? Esto es en el municipio Catá del departamento de Boyacá. Entonces, desde esa concepción de los niños, cómo nosotros construimos una investigación social netamente desde esa concepción de niños, de jóvenes. No estaban involucrados los docentes. Entonces, ellos hacían dibujos, y desde esos dibujos ellos partían de decir, yo veo mi templo, por allí hay una concepción, yo veo mi templo muy hermoso, pero no me gusta entrar, porque es hermoso por fuera, pero por dentro es misterioso. Entonces, desde allí, nosotros estábamos partiendo desde una categoría para ver cómo la identidad cultural se ha ido perdiendo dentro de ese municipio. Entonces, vemos, ya tenemos he mostrado dos concepciones distintas de una investigación social, pero desde la propia realidad. Tenemos otra investigación que parte desde la comunicación organizacional, la gestión directiva. Esto se hizo en una escuela en el municipio, en el departamento Santander, no me recuerdo en este momento del municipio, por aquí, Santander, Córdoba, Colombia, el municipio Chinú. Entonces, fíjense cómo el investigador desarrolla su propia concepción de la realidad, sus propios conceptos epistemológicos del saber desde esa realidad escolar. En esta investigación no participaron niños ni alumnos, solamente participaron rectores de colegio y participaron docentes y coordinadores para saber cómo era la realidad de la comunicación organizacional dentro de cada uno de los colegios. Entonces, podemos ver cómo cada uno de estas investigaciones se impactan al nivel de esas realidades, y cómo la investigación social sí puede transformar en Colombia, en Venezuela o en cualquier parte de América Latina, si nosotros tenemos una concepción de reconocimiento, de entender y de comprender, de interpretar, y luego de resignificar esa construcción de conocimiento, nosotros podemos partir de tres elementos particulares, que son, debemos entender que hay epistemologías plurales, debemos entender que el poder del conocimiento es compartido, no solamente es algo cerrado y lineal, mecánico, y que eso debe ser de utilidad pública inmediata. Entonces partimos para fortalecer ya y darle base a esta nueva estructura del conocimiento y de esta nueva epistemología del saber,
que cuando nosotros hablamos de la pluralidad epistemológica, debemos reconocer cada tipo de conocimiento, debemos reconocer el territorio el territorio como legítimo. Aquí debemos reconocer los saberes afro, los saberes indígenas, los saberes raizales, el palenquero, los campesinos, los populares, toda aquella, las mujeres vulneradas. Debemos reconocer víctimas del conflicto, debemos reconocer los migrantes, o sea, hay un mundo de reconocimiento, y ahí es cuando nosotros le damos pluralidad epistemológica. O sea, no solamente el conocimiento parte de una sola esencia, sino de muchas. Entonces, el todo es la que nos va a dar esa resignificación. Cuando hablamos de la gobernanza compartida, ya se los venía diciendo, ya no vemos a estos seres o al ser como un actor clave, sino como parte de la gobernanza de los procesos investigativos. Entonces, en esto, esa comunidad, esa organización es parte decisora de ese proceso investigativo. No solamente para ir, entrevistarlo o hacerle un taller o un grupo focal, tomar nota y nos vamos, sino que esa persona, esa comunidad, esa cultura es parte de la investigación social. El beneficio es recíproco, sí, cada proyecto debe dejar capacidades, debe dejar soluciones vivas dentro de cada comunidad. Nosotros, para hacer un proyecto dentro de un territorio específico, debemos darle un valor agregado, y sobre todo enaltecer el ser, y el ser como ser humano, reconocer la vivencia de cada uno de ellos dentro de sus propios territorios. La soberanía de los datos. Aquí las comunidades deciden qué se recoge, cómo se protege y quién lo usa. Es darle ese papel protagónico a la comunidad. O sea, es entender que ya no va el investigador, recoge los datos y los publica en la revista X. No, es que ellos son los que deciden cómo se publica y qué es lo que se va a publicar. Ahí le estamos dando soberanía y gobernanza. Una justicia lingüística, parte de la investigación en lenguas, traducciones, que sea bidireccional, reconocimiento de su lengua nativa, y sobre todo la ciencia abierta situada. Esto significa que el acceso abierto debe salvaguardar los conocimientos sensibles de cada comunidad. Entonces, a partir de estas aristas que les he brindado hoy, es que desde mi concepción del saber se pretende decolonizar, o sea, se pretende ir hacia una nueva epísteme del conocimiento, y es desde el reconocimiento de cada uno de los saberes, desde el entendimiento y desde la comprensión de que nosotros somos parte, pero también somos el todo. Es así como se abre un camino hacia una nueva forma de investigar, más abierta, más dinámica, más multidimensional, a través de una mirada configurativa, sistémica, compleja y holística, que nos invita a integrar diversas perspectivas y conocimientos para comprender mejor la realidad en toda su profundidad y diversidad. Muchísimas gracias. Quedo muy atenta a sus preguntas, sus dudas. Buenas tardes a todos. ¿Alguna inquietud, algún comentario que quieran hacerle a la profe Yali Angélica? Los escuchamos. Bien, pueden Hola, abrir sus micrófonos. Sí, Eli, adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Quisiera saber o que nos enviaran de pronto al correo esos sitios donde nosotros podemos leer esas investigaciones hechas, digamos, por nosotros mismos, por los latinoamericanos. Sería importante que nosotros, pues, tuviéramos ese acceso y podemos llegar y darnos cuenta y transmitir y multiplicar, digamos, todo esto, que el desconocimiento, como lo decía la doctora, viene desde las administraciones de nivel jerárquico alto, pero también hay un desconocimiento de nosotros, digamos, que trabajamos en la cultura o como estudiantes. Gracias. Gracias, María. Mira,
Fíjate que una de las cosas que nosotros no tenemos acceso es a esa base de datos de investigaciones con enfoque social. Ha sido cuesta arriba. Sin embargo, yo te puedo dar mi número de teléfono y te puedo dar algunas investigaciones en las cuales yo he hecho parte, y desde allí tú puedas poder entender. Me pongo completamente a tu orden para poder tener esa conversación rica y entender hacia dónde vamos, ¿sí? Adelante, Eli. Gracias, Jenny. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Bien, doctora. Va orientada la pregunta a la anterior. ¿Es posible que nos comparta la investigación de los rectores, los docentes? Y muchas gracias por compartirnos, sobre todo en cuanto a la soberanía de los datos, que es importante reconocer que la comunidad es la que nos debe decir qué es lo que nos podemos llevar y hasta cuándo, hasta dónde. Muchas gracias por recordarnos eso, doctora. Gracias a ti, Eli. Sí, como no, yo te la hago llegar la investigación. Y es así, nosotros para poder decir que vamos a romper cadenas y poder entender que existe un nuevo conocimiento o una nueva episteme del conocimiento local, nosotros debemos reconocer a esas comunidades y entender, darle el valor, darle ese valor hasta donde ellas pueden mostrar su conocimiento y nosotros poder entender que dándole ese reconocimiento podemos lograr un nuevo crecimiento de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, porque son comunidades que todavía estamos muy por debajo en cuanto a lo que es la investigación social. Sí, doctora, sino que yo estaba hablando y tenía el micrófono apagado, pero en este momento nosotros estamos en un proceso de investigación en un municipio de la zona rural, y sí me gustaría su número telefónico, pues para que nos estemos comunicando. Es muy interesante el tema del día de hoy y, como usted dice, ese es conocimiento a la investigación, a esa subjetividad que es prácticamente la característica de nuestro pueblo latinoamericano. Así, señor. Si quiere, anota mi número de teléfono, 312-479-4775, y estoy completamente a la orden para apoyarlos, para validar con ustedes ese reto de investigación que cada uno de ustedes, mira, una de las cosas que me apasiona es la investigación y sobre todo la investigación en comunidades. Entonces, conmigo todo el apoyo. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti, María. ¿Alguna otra inquietud? ¿Algún comentario adicional? Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, profe, por acá por el chat no hay más inquietudes. Agradecerle por este espacio, por acompañarnos por segunda vez en este plan de formación de usuarios. Muchísimas gracias a Lady, porque gracias a ella estamos el día de hoy, pues usted nos está acompañando. Eli subió de nuevo la mano. No, quería aplaudir. Okay. Bueno, profe, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esperamos que continúe en nuestros próximos encuentros. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Esperamos que nos acompañen en el próximo encuentro. Por el chat les dejé la información. Muchas gracias, profe Yali Angélica.